Todos los aminoácidos pueden actuar como ácidos o como bases. Recuerden que el ácido es aquella molécula capaz de ceder protones y la base es la molécula capaz de aceptar protones. Los aminoácidos, recordemos que tienen un grupo alfa carboxilo. Ese grupo alfa carboxilo es un grupo COH. Y ese grupo alfa carboxilo es un grupo ácido que tiene un valor de pK, un valor de pK denominado pK1. Tiene un valor de pK denominado pK1 que en promedio es un valor cercano a 2. Los alfa carboxilos son grupos ácidos con valores de pK cercanos a 2. En cambio, el grupo alfa-amino es un grupo básico. Ese grupo tiene un valor denominado pK2 y ese pK2 tiene un valor más alto. Como es un grupo básico, tiene un valor que está entre 9 y 10. ¿Ya? Entonces, todos los aminoácidos pueden actuar como ácidos o como bases. Los ácidos son aquellas moléculas capaces de ceder protones y las bases son las moléculas capaces de captar protones. En el caso de los aminoácidos, el alfa carboxilo siempre es un grupo ácido y tiene un valor de pK cercano o en promedio 2. Y en el otro lado tengo un alfa-amino y ese alfa-amino es un grupo básico que tiene, en este caso, un valor denominado pK2, que es entre 9 y 10. Ahora, bien sencillo. Cuando el pH es muy ácido, cuando el pH es muy ácido, la molécula normalmente está protonada. Si el pH es muy ácido, la molécula se encuentra protonada. Por ejemplo, si ustedes ven el grupo carboxilo, siempre lo van a encontrar con la fórmula COOH. Y si ven el grupo amino, siempre lo van a encontrar con la fórmula NH3, pero fíjense, carga positiva. Ahora, cuando esto sucede, cuando el pH es muy bajo y me encuentro con el grupo carboxilo protonado y el grupo amino protonado, si ustedes ven la molécula, el grupo carboxilo tiene carga, el carboxilo en este momento tiene carga 0. En cambio, el grupo amino, como está protonado, tiene una denominada más 1. Si sumo las cargas, la molécula se va a convertir en un catión porque la carga total va a ser más 1. Si el pH del medio comienza a subir, fíjense, si el pH debajo comienza a aumentar y yo supero el valor del pK1, cuando el valor de pH del medio, estamos hablando de pH, si el valor de pH en el medio es un valor más alto que pK1, normalmente el grupo carboxilo, si ustedes ven, sufre una desprotonación. Siempre que el pH del medio sea un valor numérico más alto que el pK1, el grupo carboxilo se desprotona. Y la molécula ahora va a tomar carga diferente. Cuando el carboxilo se desprotona, a esto yo le asocio una carga menos 1. El amino, en este momento, no le ha sucedido nada. El amino sigue siendo más 1. El amino aún sigue siendo más 1. Si ustedes suman las cargas, 1 y 1 positivo y 1 negativo, le da una carga neta, que en este caso particular va a ser 0. Cuando la carga neta es 0, esa molécula pasa a llamarse suiterión. Si la molécula tiene cargas, pero las cargas son opuestas y se anulan, se llama suiterión. Suiterión es lo mismo que decir sin carga. Ahora bien,
si el pH sigue aumentando, y yo supero el valor del pK2, ahí el que se desprotona es el grupo amino. El amino de NH3 pasa a ser un NH2. Ahora, cuando se desprotonó, va a tener una carga 0. Y el carboxilo, que ya estaba desprotonado de antes, sigue teniendo carga -1. Si vuelven a sumar las cargas, ahora esto le va a dar carga -1, que va a ser la carga asociada al grupo, en este caso, carboxilato. ¿Qué sucede acá? Que la molécula se convierte en un anión. En este caso, si las cargas negativas superan a las cargas positivas, la molécula es un anión. Entonces, el aminoácido puede tomar carga dependiendo del pH del medio. El pH del medio, a medida que va aumentando, va provocando que el aminoácido pase de una estructura protonada a una estructura desprotonada. Y cuando la estructura es desprotonada, ¿ya? Voy a tener una forma catiónica, en donde predomina la carga neta positiva, una forma suiteriónica, en donde las cargas están presentes pero se anulan, y una forma aniónica, en donde tengo obviamente una carga negativa. De esta estructura, por ejemplo, lo más importante es el suiterión, ¿ya? El suiterión, ¿ya?, es aquella estructura en donde la molécula es eléctricamente neutra. ¿Qué significa neutra? Que tengo ambas cargas, positiva y negativa, pero se anulan entre sí. Características de los suiteriones: son estructuras polares, porque tienen carga real, son muy polares, y son muy solubles en agua. Los aminoácidos tienen grupos ionizables. El grupo ionizable es el alfa-carboxilo, que tiene una característica ácida, y el alfa-amino, que tiene una característica básica, ¿ya? En el caso de los aminoácidos, cuando se agrega una base fuerte, se disocia siempre primero el grupo alfa-carboxilo. Siempre se pierde el primer hidrógeno, ¿ya?, desde el alfa-carboxilo, y a medida que el pH aumenta, el grupo que sigue o el que pierde, ¿ya?, a medida que aumenta el pH, el grupo que sigue la pérdida va a ser el grupo más básico, que sería el amino. Por regla, el pK1 corresponde al grupo alfa-carboxilo protonado. El pK2 corresponde al grupo alfa-amino protonado. Y el R corresponde a aquellos R que se puedan protonar. Hay R's que pueden tomar carga, ¿ya? Entonces, vamos a tomar como ejemplo un aminoácido muy simple, que es la glicina. La glicina es el aminoácido más simple de todos. Cuando uno dibuja la glicina, ¿ya?, cuando vamos a trabajar con un aminoácido, siempre dibujo el grupo alfa-carboxilo, alfa-amino, el primer hidrógeno, y este hidrógeno que está acá, recuerden que es el R. ¿Ya? Dibujo carboxilo, amino, hidrógeno, hidrógeno. Bien. Ahora, ¿qué sucede acá? En el caso del carboxilo y el amino, siempre están protonados. Cuando ustedes trabajan con aminoácidos, siempre lo dibujan protonado. COOH, NH3, carga positiva. De allí van a colocar el primer valor de pK. En el caso de la glicina, el pK1 siempre corresponde al alfa-carboxilo. En el caso de la glicina, el pK1 es 2,34. ¿Ya? Ese 2,34 lo vamos, en este caso, a tomar desde una tabla, ¿ya? Todos los valores de pK están en tablas, ¿ya? Las tablas, ¿ya?, me van a mostrar el pK1, el pK2 y en algunos casos el pKr. Por ejemplo, en la tabla 3.1, me voy a encontrar con los aminoácidos
y los valores de pK. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la glicina tiene un valor de pK1, 2,34, un valor de pK2, 9,60, y en el caso del pKr, la glicina no tiene valor de pKr. ¿Qué implica? Que la glicina solamente tiene dos grupos con carga o dos grupos ionizables, pK1, alfa carboxilo, pK2, alfa amino. Ahora, si trabajamos con la glicina, grupo carboxilo, pK1, grupo amino, pK2. Ahora bien, dibujamos en primera instancia la estructura denominada protonada. Aquí vamos a dibujar la estructura protonada. En el caso de la estructura protonada tenemos carbono al centro, grupo carboxilo COH, grupo amino NH3 con carga positiva. Recuerden que siempre el NH3 tiene carga positiva. Vamos a escribir los equilibrios químicos. Esta molécula tiene el primer equilibrio donde está el pK1. El pK1 es 234, lo tomamos de la tabla. ¿Qué le pasa cuando el pH es más alto que 234? Se desprotona. Si se desprotona, van a dibujar al otro lado el grupo carboxilo, pero con carga negativa. ¿Pero qué le pasó al grupo amino? El grupo amino se dibuja igual. El grupo amino se dibuja exactamente igual, porque no ha sufrido ningún cambio. Después, el siguiente equilibrio va a estar asociado con este grupo amino. El siguiente equilibrio es el pK2. El pK2 es 9,60 en este caso. Y ahí, en ese caso, cuando lo vuelvan a dibujar, el siguiente equilibrio va a provocar que de NH3 con carga positiva pase a un NH2 sin carga. En el caso del grupo carboxilo, si ustedes se fijan, en el caso del grupo carboxilo quedó exactamente igual. Entonces, lo dibujo protonado, y de protonado tiene que terminar en la molécula desprotonada. Desprotonada. Entonces, pK1, 234, el grupo carboxilo pasa de COH a CO-, y el grupo amino se mantiene igual. El resto de la molécula la dibujo idéntica. Si el pH sigue aumentando, voy a llegar al pK2, 960. Y cuando llega al 960, el NH3 de carga positiva pasa a ser un NH2 sin carga. Bien, y así dibujo las estructuras. Una vez que las estructuras estén dibujadas, puedo darle carga a la molécula. Carboxilo, 0. Grupo amino, más 1. Sumo todas las cargas, más 1 y 0, carga neta, más 1. Esa es la estructura iónica de la glicina. Después, paso el primer pK, segunda estructura. Grupo carboxilo, menos 1. Grupo amino, más 1. Sumo más 1 y menos 1, ¿cuánto va a dar? En este caso da carga neta 0. Estructura suiteriónica. Sigo aumentando el pH, paso el segundo pK, 960. En el caso del 960, el grupo amino cambió, el grupo carboxilo siguió siendo igual. Como el carboxilo está igual, menos 1. Pero el amino ahora quedó en 0. Siempre que quede NH2, se desprotonó y de más 1 pasó a carga 0. Si sumo, me voy a encontrar que tengo menos 1 por el carboxilato, 0 por el NH2, carga neta menos 1. Eso significa que la estructura aniónica, la estructura con carga negativa. Y así se escriben los equilibrios para los aminoácidos. Los aminoácidos tienen valores de pK. Cada pK va a permitir que tenga cada aminoácido zonas tampón. Todos los aminoácidos se comportan como tampones. Todos los aminoácidos se comportan como tampones. En el caso de la glicina, tiene dos valores de pK. Tiene un 234 y un 960. Y eso va a provocar que la glicina
tenga dos zonas tampón. Por ejemplo, la primera zona tampón es pK1, 234. pK1 es el 234, en donde voy a ir de un 1.34 a un 3.34. Y la segunda zona tampón, que es pK2, va a estar de 860 a 1060. Esta es específicamente en el caso de la glicina, pero todos los aminoácidos pueden funcionar como tampones, ya que todos los aminoácidos tienen, en este caso, valores de pK, lo que implica que se pueden comportar como ácidos y como base conjugada de tipo débil. Además, todos los aminoácidos tienen en su estructura, todos los aminoácidos pueden tener un valor denominado punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es, o se define como, el pH al cual el aminoácido no migra al paso de corriente eléctrica porque tiene una carga neta igual a 0. El punto isoeléctrico es técnicamente un valor de pH. El punto isoeléctrico es un valor de pH en donde el aminoácido no tiene carga. El aminoácido tiene carga neta igual a 0. Eso es el punto isoeléctrico. Ahora, ese punto isoeléctrico se calcula como el promedio de los pK adyacentes a la especie con carga neta 0. Por ejemplo, si yo les pido calcular el punto isoeléctrico para la glicina, si ustedes ven la estructura de la glicina, acá tengo la estructura con carga neta 0. Por ende, ¿cómo calculo el punto isoeléctrico específicamente para la glicina? Sería, si el 0 está al medio, debería trabajar con la suma del pK1 más la suma del pK2 y eso dividido por 2. En el caso de la glicina, sería pK1 más pK2 dividido por 2. Sería 2,34 más 9,60 y esto lo tengo que dividir por 2. Eso aproximadamente debería dar el punto isoeléctrico que es 5,97. Aproximadamente 234 más 960 dividido por 2 es 5,97. Así se calcula el punto isoeléctrico, ¿ya? Semisuma de valores adyacente a la estructura con carga neta 0. Sumo pK1, sumo pK2 y eso lo divido por 2. ¿Cuál es la función del punto isoeléctrico? Es un valor de pH en el cual la molécula tiene carga neta 0.